Existe una gran cantidad de monumentos antiguos que se encuentran repartidos por todo el planeta que demuestran que hubo un conocimiento muy avanzado en épocas remotas. A lo que habría que añadir infinidad de hallazgos que no encajan con lo que nos han contado de nuestro pasado. Parece como si misteriosamente una mano negra haya borrado desde la antigüedad hasta nuestros días la verdadera historia de la humanidad. Pero, ¿por qué razón? ¿Por qué no quieren que sepamos qué sucedió en el pasado? Recordemos que hace poco más de 2 años, en septiembre del 2018, hubo un suceso que causó una gran conmoción: el incendio del Museo Nacional de Brasil, en Río de Janeiro, uno de los más grandes de Sudamérica. Las llamas rodearon casi la totalidad del edificio, donde se albergaban más de 20 millones de piezas de diferentes periodos de la historia, no solo de Brasil, sino también del mundo entero. En pocas horas, las llamas convirtieron en cenizas objetos de incalculable valor, no solo económicamente, sino también por la información que podría proporcionar su estudio e investigación. El museo fue creado en 1818 por el rey Juan VI. Su biblioteca contaba con 537.000 obras y albergaba una importante colección de momias egipcias y el cráneo de Lucia, la mujer más antigua de América. El incendio borró parte de la memoria del pasado latinoamericano y del mundo. Sin embargo, esto no es nuevo. No es la primera vez que se ha borrado parte de nuestra historia. Si retrocedemos hasta el siglo IV, nos encontramos con otro suceso parecido que conmocionó al mundo antiguo: la quema de la Biblioteca de Alejandría. La ciudad de Alejandría fue fundada por Alejandro el Grande en el año 332 a.C. Estaba situada cerca del delta del Nilo, a 220 kilómetros al noroeste de El Cairo, capital de Egipto. La biblioteca contenía todo el conocimiento existente sobre el mundo antiguo, ya que guardaba una recopilación de escritos de viajeros, sabios, científicos y astrónomos de la época. Durante el siglo IV después de Cristo, los viejos cristianos de la Tebaida y los prosélitos odiaban la biblioteca porque, según ellos, contenía ciencias paganas y eso iba en contra de sus creencias. Teófilo, obispo monofisita de Alejandría, consiguió un decreto imperial para destruir y saquear el Serapeum, el complejo que contenía la apreciada biblioteca. Tiempo después se culpabilizó a los árabes de la destrucción de la biblioteca en el año 642. Pero eso no pudo ser, ya que según las investigaciones de Pablo de Gévenois, el emperador Teodosio I, en el año 391, mandó cerrar los templos paganos, y ese mismo año se produjo la violenta destrucción y el incendio del Serapeum. Las llamas arrasaron la última y fabulosa biblioteca de la antigüedad. Así lo recogen las Crónicas Alejandrinas, un manuscrito del siglo V. Es decir, fueron los cristianos y no los árabes quienes destruyeron el 80% de la ciencia, además de legados importantísimos de culturas asiáticas y africanas, lo cual se tradujo en el estancamiento del progreso científico durante más de 400 años. Fueron los mismos fanáticos que 25 años después asesinaron a Hipatia, llevada al cine con el nombre de Agora. Son muchos los rumores que apuntan a que fue quemada con la intención de ocultar el saqueo de libros y manuscritos por parte de grupos cristianos, y que todavía existen ocultos en la inaccesible Biblioteca del Vaticano. Sin embargo, la última biblioteca del mundo antiguo fue la Biblioteca de Constantinopla, fundada en el siglo IV por el emperador Constantino, y que en la actualidad estaría situada en Estambul, Turquía. Se cuenta que llegó a contener más de 100.000 volúmenes de textos antiguos,
muchos de ellos procedentes de la saqueada Biblioteca de Alejandría. Estuvo funcionando unos 1000 años, hasta que varios incendios destruyeron gran parte de la colección. En el año 473 se quemaron 120.000 volúmenes. Aunque su destrucción total sucedió con la conquista de Constantinopla en el siglo XV. No solo en Occidente se ha destruido y ocultado conocimiento. También en Oriente, en la antigua China, hubo un borrado importante de la historia. Sucedió durante la dinastía Qin, entre los años 213 y 206 a.C. 100 escuelas de pensamiento fueron perseguidas y quemados sus libros. Se enterraron vivos 460 eruditos, y tiempo después se ejecutaron 700 más. Todo ello para controlar el pensamiento de las gentes por parte del gobierno de esa época. Otro momento triste en nuestro pasado, y en el que también hubo una importante pérdida de nuestra memoria histórica, sucedió durante la Inquisición. La Santa Inquisición, promovida por la Iglesia Católica, tenía como fin la supresión de la herejía, y con ese pretexto se llevó a cabo la mayor quema y destrucción de libros durante muchos siglos. La Inquisición medieval se fundó en 1184 en Languedoc, en el sur de Francia, con la intención de combatir a los cátaros. Con la invención de la imprenta por Gutenberg en el año 1450, los poderosos de aquella época empezaron a tener miedo porque sabían que las palabras impresas llegarían a más gente y eso podía difundir pensamientos o ideas perjudiciales para el poder. Con la intención de controlarlo, el Concilio de Trento, en el año 1564, dio lugar a la promulgación de la obra Índice de Libros Prohibidos. En ella se prohíbe imprimir libros sin la autorización del obispo. La Inquisición estaba dirigida por religiosos dominicos, pero era controlada por la monarquía. Las barbaridades llevadas a cabo por la Santa Inquisición no solo se realizaron en Europa. Por desgracia, también llegaron hasta Sudamérica. En el siglo XVI, en la península de Yucatán, una inmensa hoguera convertía en cenizas el pasado de los mayas. El misionero franciscano Fray Diego de Landa Calderón, en un arranque de locura, quemó 40 códices, en los que se explicaba toda la vida e historia de los mayas. Dicen que años después se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. La pérdida de la historia y conocimiento fue enorme, no solo para Sudamérica, sino para toda la humanidad. Actualmente, tan solo quedan 4 códices. El Códice de Dresde, que se encuentra en Alemania. El Códice de Madrid, en el Museo de América en Madrid. El Códice de París, en Francia. Y por último, el Códice Maya de México. También en el siglo XX hubo quema de libros. En Alemania, los partidarios del poder imperante destruyeron en 1933 más de 20.000 libros, que fueron quemados por ir en contra de las ideas del gobierno. Sin embargo, el mayor borrado de nuestra historia sucedió en Ecuador, en el año 1962, a consecuencia del saqueo y posterior incendio del museo creado por el padre Crespi, con todos los objetos que le habían regalado los sujaras a lo largo de toda su vida. Se calcula que un total de 8.000 piezas, la mayoría de oro puro, y un sinnúmero de planchas, también de oro, con extrañas inscripciones, que según el padre, eran verdaderos libros de historia. Los objetos tenían más de 5.000 años, y muchos eran semejantes a los de las culturas babilónica, Ur y egipcia. Su estudio e investigación hubiera echado por tierra la historia oficial del mundo entero. Fue un incendio bastante extraño. Comenzó justo en la primera planta, donde estaba el museo. Según los expertos Jaime Rodríguez y Sobaraldi, que estudiaron el caso,
el museo fue saqueado antes y después incendiado para borrar las posibles pistas. A esta lista de bibliotecas incendiadas habría que añadir las 36 bibliotecas de Bagdad, la destrucción de las colecciones del Templo del Sol, en el Cuzco, y los códices aztecas. En 1986, la Biblioteca de Los Ángeles fue incendiada. Las llamas arrasaron 1 millón de libros. En 1992, quemaron la Biblioteca de Sarajevo, con 2 millones de volúmenes. En 2003, durante la invasión de Irak, se ordenó la quema de 1 millón de libros en la Biblioteca Nacional iraquí. En el año 2016, un incendio destruyó los 6 pisos del Museo Nacional de Historia Natural en Nueva Delhi, India. La lista de bibliotecas consumidas por las llamas, por incendios provocados o supuestamente casuales, es interminable. Todas las investigaciones apuntan a que la mayoría de ellas fueron saqueadas antes de los incendios, y es casi seguro que se encuentren en las colecciones de millonarios y, cómo no, en la inmensa biblioteca del Vaticano, donde se guardan miles de libros prohibidos. ¿Por qué no los hacen públicos? ¿Qué es lo que no quieren que sepamos que tan celosamente guardan? No hay duda de que la historia ha sido mutilada y manipulada a lo largo de los siglos por los gobernantes que muy afanosamente han cambiado nuestras creencias y pensamientos según su conveniencia y, por supuesto, han hecho todo lo posible para que no sepamos nuestro verdadero origen. ¿Puede que seamos descendientes de los atlantes? Y si es así, ¿quién los destruyó y borró su memoria? ¿Quizá los mismos que han gobernado el mundo y esclavizado a la humanidad durante siglos?